Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este taller muy importante para nuestra formación. Estuvimos hablando acerca de pautas de transcripción de la glosa en nuestra sesión pasada. Y ahora vamos a hablar acerca de la multiculturalidad, la idiosincrasia y la diversidad. Son temas a tener en cuenta y respetar. Gracias a Dios estamos aquí y solo a Él es que le debemos todo lo que hasta hoy hemos podido hacer. Gracias a Dios por su inmenso amor, porque Él es inmutable. Para entrar en materia vamos a definir qué es multiculturalidad. Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Según la sociología o la antropología cultural, la multiculturalidad es la constatación de que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico o social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o intercambio importante entre ellas. Cuando las comunidades logran mantener un intercambio en respeto y tolerancia, los expertos lo llaman multiculturalismo. Así que esto nos sirve para entender que en la cultura del sordo ellos tienen su forma de pensar, de vivir, de filosofar, y que todo es respetable, todo es tolerante, hasta el punto que podemos convivir, coexistir, aunque ellos tengan una cultura diferente a la nuestra, pero que en el respeto mutuo está la buena confianza y la buena relación. Las cuestiones que son de cambio van a depender mucho de la obra de Dios. Lo que realmente se necesite cambiar, Dios es el que lo va a realizar. De manera que nosotros podemos siempre estar pendientes de lo que Dios quiera hacer, de cómo Dios quiera hacer, y que sea Él haciendo todas las cosas conforme a su propósito y a su voluntad. También tenemos la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Es una característica de comportamiento, manera, característica de pensar, sentir, actuar, rasgos y carácter propios o culturales distintos y peculiares de un individuo o de un grupo. Y es la palabra de donde viene esta palabra idiosincrasia, la palabra de origen en griego, se define como temperamento particular. La idiosincrasia identifica, por tanto, las similitudes de comportamiento en los aspectos culturales, en las costumbres sociales y en el desempeño profesional. Así que la idiosincrasia también es un aspecto muy importante a valorar, a respetar, a tener en cuenta, porque son los rasgos, caracteres propios de la cultura sorda, en nuestro caso, es el temperamento particular. ¿Qué es diversidad? Este término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas. También se refiere a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparacidad o a la multiplicidad. La diversidad, por tanto, nos está mostrando la cantidad de diferencias, multiplicidad, disparidad, lo que no es parejo, lo que no es semejante, nos lo está mostrando la diversidad. Ahora bien, la lengua de señas colombiana es una lengua porque
constituye un sistema que contiene rasgos convencionales. Posee una gramática de combinación y una semántica propia. La lengua de señas es una lengua natural. Puede estudiarse en todos los niveles lingüísticos, ya sean fonológicos, morfológicos, semánticos, pragmáticos y desde las diferentes disciplinas lingüísticas, especialmente desde la psicolingüística y la sociolingüística. Las lenguas de señas no son universales, o sea, hay diferencias idiolectales, diafísicas, diastrácticas, diatópicas entre regiones, entre países. Así como en el español o en cualquier idioma, hay diferencias de significados para una misma palabra, o que la misma palabra en un lugar indica una cosa y en el otro lugar indica otra. Ejemplo de ello, en Cali hablan de chuspa y la chuspa en nosotros es bolsa. Entonces aquí en la costa y podemos hablar de bolsa. Deme una bolsa para empacar aquí algo. Mientras que la misma palabra bolsa en Cali tiene otro significado muy diferente y ellos usan chuspa. Nosotros, para poner otro ejemplo, hablamos de cartón de huevos en el interior del país, en el Meta. Allá no es cartón de, allá no es cubeta, allá, perdón, allá al cartón de huevos le llaman cubeta, una cubeta de huevos, y acá le llamamos cartón de huevos. Lo que ellos llaman cubeta ya para nosotros aquí es hielo, y para ellos esto que nosotros es cubeta, entonces para allá deben decir hielo. A la bolsita de agua congelada le dicen hielo y no le dicen cubeta, y cubeta es un cartón de huevos. Así como existen esas diferencias en el idioma español, también en lengua de señas existen esas diferencias. Un ejemplo de ello, en la seña de lengua colombiana, lengua de señas colombiana, esto es agua, pero en la de Venezuela esto es mamá. Entonces hay una diferencia muy grande y así hay muchas señas con distintas significados dependiendo a la región, dependiendo al país. Entonces no es universal en el sentido de que todas las señas no tienen el mismo significado en todos los lugares. Además, la lengua de señas no dependen de otros sistemas de comunicación, ni son iguales a los códigos gestuales usados por las personas de una cultura dada. Así que una cosa es la lengua de señas y otra cosa es tener códigos gestuales. Son muy diferentes. Por otra parte, el gobierno nacional ha decretado y reconocido, según la ley número 324 de 1996, en el artículo 2, ha decretado la lengua de señas colombiana como propia de la comunidad sorda del país. La lengua de señas es una lengua natural, con su propia gramática, con su propia sintaxis, vocabulario, usada por una comunidad específica. Así que, en el artículo 2 de la ley, o de la ley 324 de 1996, ahí están consignados el decreto donde dice que la lengua de señas es propia de la comunidad sorda del país. Así que oficialmente, gubernamentalmente o por ley, la lengua de señas es oficialmente la lengua de los sordos. Vamos a explicar ahora dos conceptos cuya comprensión es muy útil para conocer el método en que se comportan las señas de la lengua de señas. Para eso hay que tener en cuenta dos conceptos previos. Uno es iconicidad y el otro es arbitrariedad. La mayor parte de los cambios experimentados por la lengua de señas colombianas se basa en esquemas visuales
que de alguna manera calcan algo de la realidad percibida. Esa correspondencia entre algo del mundo y la forma de una seña se conoce como iconicidad. De igual modo, la falta de correspondencia entre un fenómeno de la realidad percibida y la seña que lo designa se llama arbitrariedad. Estos son los dos conceptos que tenemos que tener en cuenta: iconicidad y arbitrariedad. La iconicidad juega un papel fundamental en la gramática de la lengua de señas. Es fundamental aquí para entender el modo en que se comportan las señas en la lengua de señas colombiana. Por eso es útil ahondar ahora en esta noción. Vamos a comenzar a analizar un ejemplo. Usted suponga que va conduciendo, va viajando por una carretera y usted se encuentra un aviso, un letrero rojo con letras blancas donde dice: atención, curva cerrada a la derecha. Seguramente su conocimiento del español escrito le permitirá conocer el sentido de esa advertencia y se preparará, en consecuencia, para entrar en la anunciada curva. En este aviso del que estamos dando el ejemplo, no existe una relación de semejanza entre los símbolos usados para expresar la advertencia y la advertencia misma. Sin embargo, estos avisos no son usuales en una carretera. Es más probable que usted se encuentre un aviso amarillo con una flecha negra indicando la curva. La información contenida en este segundo ejemplo es, en cuanto a la función que cumple, idéntica a la contenida en el primero. O sea que en el primero el letrero rojo con las letras blancas diciendo atención, curva cerrada, en cuanto a función cumplen lo mismo. Uno está en español, otro está en imagen. Un rombo amarillo enmarcado con un borde negro y una curva negra con una flecha, una punta de la flecha hacia la derecha. Es el mismo contenido, pero la manera en que presenta la información, uno y otro es muy distinta. Digamos esto, para irle dando forma a lo que motivó este ejemplo. Mientras el primero, el recuadro rojo con las letras atención, curva cerrada, mientras que este es un signo arbitrario, el segundo ejemplo es icónico. Esta diferencia está determinada por la correspondencia que existe entre la experiencia del aviso y el significado que evoca. Mientras que en la imagen, tú puedes leer esa imagen diciéndote que hay una curva hacia la derecha pronunciada, es más fácil comprensión con la imagen que con las palabras en español. Esta correspondencia entre una realidad representada y el signo con el cual la representamos es lo que se llama iconicidad. Entonces, en el primer ejemplo se vale de palabras en español. Sin embargo, no guarda una correspondencia entre el aviso y la curva en sí que está anunciada. Esa falta de correspondencia es lo que se llama arbitrariedad. En la lengua de señas hay tantas señas de origen arbitrario como también señas de origen icónico. Así que podemos encontrar señas arbitrarias e icónicas y ambas están bien establecidas en la lengua de señas. También debemos tener en cuenta cambios de forma experimentados por las señas. Cambios de formas experimentados por las señas. Cuando se le pregunta a una persona sorda por una determinada seña, articulará siempre una forma básica que podemos llamar una forma neutra. Según su significado o según ciertas características de su estructura, esa forma neutra podrá cambiar siguiendo patrones regulares. Hay 5 tipos de cambios.
Número 1, cambio para señalar personas u objetos en el espacio. Cambio número 2, cambio para indicar variedades en la intensidad de un significado. Número 3, cambios para indicar variaciones de cantidad. Número 4, cambios para matizar el significado de una acción. Número 5, cambio para clasificar los objetos implicados en lo predicado. Miremos ahora cada uno de estos cambios. Cambio para señalar personas, lugares u objetos en el espacio. Este es el tipo de cambio más notorio de las señas de la lengua de señas. Las lenguas de las personas sordas aprovechan intensamente la ventaja que les otorga el uso del canal visual para incorporar al discurso información sobre objetos o personas ubicados alrededor de quien conversa. Veamos en qué consiste esto. Si quiero referirme a la segunda persona, es decir, a la persona que está conversando conmigo, bastará con que la señale apuntando hacia ella con el índice extendido, hacia donde esté la persona. También, en el caso de que necesite yo expresar que digo algo a alguien que está ubicado cerca de mí, por dar un ejemplo, decir, puedo orientar la seña a decir hacia esa persona, decir, te digo. Asimismo, si se trata de expresar algo en lo que yo estoy incluido, como puede ser, digamos, tú me prestas dinero, puedo desplazar la seña prestar, en su forma neutra está aquí, desde el espacio que tú ocupas hasta cerca de mi cuerpo. Entonces sería préstame. Está en la forma neutra prestar, pero si yo lo hago desde tu lugar hacia mí, es préstame. Si yo lo hago desde mí hacia donde tú estás, sería yo te presto. Es un mecanismo sencillo que se basa en una metáfora esencial, aparentemente usada y comprendida por todos los seres humanos. ¿Cuál es esa metáfora? Mi cuerpo es el centro del mundo, representa el yo. El cuerpo de las otras personas representa a los otros. Con los cuerpos, tanto con el propio como con los ajenos, como referencia, entonces construimos significados. Esto incluye señas con significado pronominal, señas con significados adverbial y señas con significado verbal. Comencemos por considerar las primeras. Señas con el rol de pronombre, lengua de señas. Él, ella, ellos dos, ustedes dos, ellos, ellas, mío, nosotros, nosotros dos, nuestro, tuyo, tú mismo, tuyo. Ustedes, yo y yo mismo. La información sobre las personas gramaticales, o sea, las referencias hechas acerca de mí, de ti, de él, de ella, etc., se codifica en lengua de señas a través de un grupo de señas que llamamos pronombres. Las señas se hacen en forma neutra. Los adverbios demostrativos, abajo, allá, aquí, arriba. Se trata aquí de unidades que señalan puntos en el espacio para referir los lugares relacionados con ellos. Allá es una de ellas. Se indica que la mano debe apuntar al lugar en donde se encuentra el objeto. Según ello, el lugar preciso donde la mano se encontrará al ejecutar la seña va a depender de cuál sea el punto del espacio al cual queremos hacer referencia. Los verbos demostrativos, también las señas de función verbal que predican acerca de procesos, estados, entre otras cosas, de la lengua de señas, pueden variar de forma para señalar en el espacio objetos o personas que se relacionan con lo dicho. Los verbos demostrativos de la lengua de señas comprenden los siguientes
7 tipos. 7 tipos de verbos demostrativos. Verbos intransitivos que señalan su sujeto. Verbos transitivos que señalan su objeto. Verbos transitivos que señalan su objeto y su sujeto. Verbos transitivos que marcan dos argumentos y que tocan el cuerpo. Verbos demostrativos recíprocos. Verbos locativos que señalan el lugar donde algo se halla o algo ocurre. Y los verbos locativos que indican los lugares entre los cuales algo se desplaza. Primer tipo de ellos, verbo intransitivo que señalan su sujeto. En este grupo corresponde a señas que significan estados particulares o predican acerca de procesos experimentados por la entidad. Un objeto lo ofrece. La seña transcrita como por ejemplo sucio. La forma neutra de esta seña implica un movimiento de la mano hacia adelante. Sucio. Sucio. No obstante, si se quiere expresar que una persona o una cosa real o imaginariamente ubicadas en el entorno tienen esta cualidad, es posible orientar la mano hacia ellos, de modo que la posición final de la seña no será necesariamente adelante. Porque puede ser, se está sucio, o esto está sucio, o mira, está sucio. No precisamente tiene que ser, adelante. Para el lingüista eso equivale a considerar tal persona o tal cosa como los sujetos de la oración donde aparece. Ejemplo de los verbos intransitivos que señalan su sujeto. Tenemos varios: doler, crecer, no saber, ahorrar o ahorro, consignar, cómo estar, cobarde, coqueto, fiel, generoso, infiel, malo, obediente, ocupado, entre otros más. En el segundo tipo tenemos los verbos transitivos que señalan su objeto. Se incluyen aquí señas que codifican acciones transitivas y en las cuales la mano se orienta hacia la persona o cosa que es objeto de la acción. Así ocurre, por ejemplo, la seña buscar. En la forma neutra de esa seña, la mano en uno, pero el índice ligeramente flexionado, toca el pómulo y luego describe círculos pequeños en espiral hacia adelante. Lo buscado, sin embargo, puede encontrarse real o imaginariamente ubicado en un lugar del espacio distinto a nuestro adelante. De manera que lo buscado no solamente podrá ser aquí, sino que uno dice, no, que yo buscaba, estaba buscando, no necesariamente tiene que ser adelante. Algunos ejemplos de estos verbos transitivos que señalan su objeto: cirugía, inyección, radiología, observar, atención, creer, defender, discutir, comprar, firmar, cortar, entre otros. En el tercer tipo tenemos verbos transitivos que señalan su objeto y su sujeto. En este tercer tipo lo componen señas como ayudar o ayuda. En su forma neutra, esa seña comienza siempre cerca de mi cuerpo, del señante, y tras un movimiento en línea recta termina al frente. Esa sería su forma neutra de ayudar o de ayuda. Esta forma neutra suele significar simplemente que alguien recibe ayuda, pero también puede ser entendida como yo te ayudo. Esto último obedece a que los verbos de este grupo indican con el punto donde comienza su movimiento quién es el sujeto de la acción, y con el punto final del movimiento señala quién es su objeto. De acuerdo con esto, el verbo ayudar o ayuda puede comenzar en cualquier punto del espacio donde se ubique. Puede ser real o puede ser imaginario. Esa persona con esa ubicación real o imaginaria que ayuda, ahí es donde va a comenzar. Por ejemplo, si esta persona va a ayudar a esta persona va a ayudar a esta, ayuda a esta. Así que en cualquier punto donde se suponga que esté la persona que va a ayudar a la persona ayudada, ese será, digamos, la forma en que
va a señalar tanto su objeto como su sujeto. Yo te ayudo, tú me ayudas, él ayuda a él, él ayuda a él, Dios te ayuda. Y así el significado de ayudar quedaría configurado de una manera distinta. Algunos ejemplos de estos verbos son renunciar, ayudar, cuidar, dar, enviar, escoger, invitar, aconsejar, entre otros. El cuarto tipo de estos verbos son los verbos transitivos que señalan su objeto, su sujeto y también tocan el cuerpo. Su sujeto, su objeto y también tocan el cuerpo. Conforman este tipo un pequeño grupo de verbos demostrativos de dos argumentos que por razones articulatorias siguen un esquema de movimiento ligeramente distinto al del tercer tipo. Un ejemplo de ellos es la seña respetar. Respetar. Esta seña comienza con un contacto en la frente. Mano en R y contacto en la frente. En su forma neutra, cuando la persona desplaza desde la frente hacia otro punto, la seña significa yo respeto o yo te respeto. ¿A quién respeto? A la persona relacionada con el punto final del movimiento. Entonces yo te respeto, o respeto a él, o respeto a ella, o respeto a Dios, o respétame. Sin embargo, si se quiere indicar como sujeto a una persona distinta de la primera, tal como él me respeta, o fulano respeta a sutano, el movimiento se hace más complejo, pues la mano debería tocar primero la frente de la persona, en este caso debería tocar primero tu frente y venirse para mí. ¿Por qué? Porque el contacto, que es la parte inicial de la seña, es en la frente. El movimiento se hace más complejo, pues la mano debería tocar primero la frente, que es el punto de contacto inicial de la seña, y desplazarse después hacia el lugar ocupado real o imaginariamente por la persona que respeta. Y por último, hacia el lugar ocupado por la persona que es el objeto de respeto. Es conveniente notar que en pleno discurso puede ocurrir que las señas decir, preguntar y responder y ver se realicen sin el mencionado contacto con el cuerpo. O sea, no vamos a tener ahora que tocarle la frente a la persona, no, sino que aquí está fulano y aquí está sutano. Sutano respeta a fulano, fulano respeta a sutano. Tú me respetas, yo te respeto, respeto a todos, todos me respetan. En este caso, la seña no tendría obligatoriamente o necesariamente que tocar la frente de ninguno. Quinto tipo, verbos demostrativos recíprocos. Este es un pequeño grupo de señas que representa, como su nombre lo indica, acciones realizadas de modo recíproco por sujetos múltiples, unos sobre otros. Ejemplo de ello, discutir. En esta seña los índices de ambas manos apuntan en sentido opuesto y de modo alternativo se mueven hacia adelante y hacia atrás, señalando una y otra vez a las dos personas o grupos de personas si es un grupo. Discusión, que están inmersos en esta discusión. Es claro que en una conversación los puntos entre los cuales se pueden mover las manos pueden variar, tanto como posibles lugares se les asignen a las personas que discuten. De allí que también sea alta la variación de señas a partir de su forma neutra. Entonces puedo señalar aquí estas dos personas, pero pronto estamos aquí, estas dos personas, pues estamos aquí y pueden variar los puntos. Algunos ejemplos de ellos: encontrar, comunicar, comunicación, confianza, empatar, enemigo. Sexto tipo, los verbos locativos que señalan el lugar en el cual algo se halla o algo ocurre. Estos verbos locativos son señas que también pueden cambiar sus ubicaciones espaciales. Al hacerlo, sin embargo, no señalan a cosas o personas relacionadas con las acciones, sino a los lugares en los que ocurre algo o los lugares donde algo se encuentra ubicado.
debido a que las entidades pueden estar prácticamente en cualquier lugar del espacio. Las posibilidades de variación de estas señas son muy altas. Algo interesante acerca de este grupo de señas es que en ellas se establecen también, a partir de la metáfora del propio cuerpo, algunos significados muy importantes. Mi cuerpo es no solamente la representación visible del yo, sino que también representa el aquí. Según eso, si la mano que articula un verbo locativo está lejos de mi cuerpo, eso será entendido como que algo está lejos de mí. Caso contrario, si la mano está muy cerca de mi cuerpo, en ese sentido, querrá decir que algo está cerca de mí. Algunos ejemplos de estos verbos: abrir, agregar, buscar, cerrar, ahorro, casa, biblioteca, borrador, entre otros. Séptimo tipo, verbos locativos que indican los lugares entre, hacia los cuales algo se desplaza. En este grupo de señas, el desplazamiento de la mano informa acerca del desplazamiento de las entidades acerca de las cuales se predica. Al igual que las señas locativas del grupo anterior, la metáfora espacial mi cuerpo igual aquí es explotada aquí para representar distancias relativas. Mientras más se aleje la mano del cuerpo, mayor es la distancia representada y viceversa. La forma en que se mueve la mano puede además describir la trayectoria del desplazamiento. Para tener en cuenta en este tipo de verbos, entonces pudiéramos decir, yo iba caminando, pero entonces mire la dirección hacia donde yo voy señalando. Más sin embargo, yo iba caminando, pero de pronto, no me acordé, me equivoqué de dirección y cambié. Entonces, en este tipo, las manos pueden describir la trayectoria del desplazamiento, de dónde hacia dónde voy. Algunos verbos locativos que señalan lugares están asistir, caer, colgar, continuar, llevar, caminar, rastrear, y entre otros. Ahora miremos los cambios para indicar variaciones en la intensidad de su significado. Cambios para indicar variaciones en la intensidad de un significado. Estos cambios afectan a señas cuyos significados se consideran de tipo adjetivo, tales como grande, pesado, viejo, como el tipo verbal escribir, decir. Los cambios que reseñamos aquí son de dos tipos. Según el primero, las manos se extienden más allá de lo que indica la forma neutra. En el segundo, la velocidad normal de ejecución se acelera o se hace más lenta. Cambios en los puntos del espacio donde se realizan las señas para intensificar los significados. Este primer tipo de variación será ilustrado por las señas grande y pequeño, aplicadas a la descripción de personas. La seña grande se indica con la mano articuladora a la altura de la cabeza. Desde ese punto se mueve la mano hacia adelante y hacia arriba, en línea recta. Esa es la forma no marcada, la forma neutra de la seña grande. En ocasiones, sin embargo, requieren los señantes indicar de modo preciso la altura de una persona. La seña puede comenzar y finalizar desde los puntos diferentes a los señalados. Podemos comenzar acá, a la altura del hombro. Podemos comenzar, por ejemplo, en el crecimiento de un niño, la seña para niño o la estatura para niño sería aquí, y luego subimos. Creció más alto que yo. Aquí estaría diciendo, ese niño creció más alto que yo. Entonces, la seña neutra sería desde aquí hacia arriba, pero dependiendo del contexto de lo que vayamos a explicar, de lo que se esté enseñando, entonces puede comenzar desde un punto diferente. Al tratarse de alguien, por ejemplo, muy alto,
más alto que el señante, más alto que yo, podría la seña grande comenzar más arriba de la cabeza y extenderse no hacia adelante, sino únicamente hacia arriba. Esa persona es alta o altísima, hasta indicar en el espacio la altura precisa de la persona descrita. La última posición de la mano dependerá en cada caso de la altura que el señante atribuye a aquel a quien se describe. La seña pequeño puede ser modificada siguiendo el mismo principio que ahora hemos visto con grande. En su forma no marcada, la seña comienza con la mano descendiendo hasta la cintura donde se detiene. Allí se detiene la seña, esa es la seña neutra. Pero si se quiere describir una persona excepcionalmente pequeña, la mano puede continuar su movimiento hasta un punto situado debajo de la cintura. Estos son ejemplos de variaciones icónicas de la intensidad de un significado. Mientras más alta o más baja sea la persona descrita, tanto más ascenderá o descenderá la mano. Varias señas con significado adjetivo sufren variaciones de naturaleza similar. Un ejemplo es la seña grande en la forma aplicada a la descripción de objetos. En ella las manos se extienden hacia los lados del cuerpo. El punto en el que las manos se detienen, sin embargo, puede variar de acuerdo con el tamaño del objeto descrito. En el caso de tratarse de uno excepcionalmente grande, los brazos podrán extenderse del todo hacia los lados. Hay entre las señas de este grupo algunas con significado nominal: río, casa, libro, arcoíris. Esas señas, al ser modificadas en su forma para intensificar su sentido, atribuyen a la entidad descrita dimensiones distintas a lo usual. Seña la seña casa, de la palabra casa, es casa. Pero si es una casa grande, pues no, una casa. La seña libro, por ejemplo, puede modificarse de modo que la mano activa describa un arco en toda la extensión del brazo. Libro. En lugar de únicamente describirlo sobre la mano pasiva, como corresponde en la seña neutra o no marcada. En tal caso, la modificación resultante informará acerca de un libro descomunal. Este tipo de variaciones no son frecuentes fuera de narraciones y puede afectar a muchas señas, tales variaciones en contexto de relatos son tan libres y tan productivas que cabe describirlas como modificaciones gestuales idiosincrásicas de las señas. Hay señas de la lengua de señas con significado adjetivo que puede asimismo sufrir variaciones para manifestar intensidad. Por ejemplo, la seña de caliente constituye este ejemplo muy preciso para esta clase de variaciones. En su forma no marcada, la mano describe pequeños círculos delante de la boca, caliente. Si se quiere intensificar el significado para expresar que algo está muy caliente, esos círculos pueden ampliar su diámetro y se aumenta la tensión en la relación de la seña. Muy caliente. Uy, calientísimo. Es conveniente notar que en la mayoría de los casos en los que se intensifica el significado de una seña, la cara adopta expresiones que resaltan esa intensificación. Los ojos se abren o se entrecierran de modo notorio. El ceño se frunce o las cejas se levantan. La boca se abre o los dientes se muestran, entre otras características de la expresión facial. Algunas de estas señas: barato, caro, libre, amable, capaz, lo siento, alto, bueno, peligroso, menos, mucho, poco, fácil, mejor, peor, entre otras. Cambios en la velocidad de emisión que intensifican los significados. El segundo tipo de variación icónica en la intensidad de un significado corresponde a cambios de velocidad en la articulación. La mayoría de señas que predican sobre acciones realizadas con el cuerpo: afeitar, máquina de afeitar, abrazar, venir, saltar, señar o seña, por ejemplo,
pueden ser modificadas en su intensidad a través de cambios en la velocidad de la articulación de esta seña. Así la seña venir, articulada de un modo ostensiblemente más rápido que en su forma ordinaria, puede significar venir rápido, o señar, articulada de modo muy lento, puede ser comprendida como que alguien hace señas muy lentamente. Así con todos los casos de los ejemplos. Se trata en cada caso de una cierta intensificación del significado, de ese significado básico, que se logra a través de cambios icónicos en la forma de la seña. Cabe notar que este último tipo de modificaciones suele estar también acompañado de ciertas expresiones faciales, como las descritas antes en el grupo de señas que acabamos de mirar. Así que las señas también pueden o son acompañadas pues por las expresiones faciales o las gesticulaciones para intensificar. Entonces, por ejemplo, seña o señal. Entonces esa persona como que, uy, qué fastidio, hace las señas muy lentas. En todas estas tenemos también ejemplos. Pueden ser también máquina de afeitar, afeitarse, cepillarse, peinarse, dibujar, señar, frenar, copiar, trastear, entre otras. También tenemos señas unimanuales que se hacen bimanuales para intensificar los significados. Unas pocas señas unimanuales pueden articularse con ambas manos para intensificar su sentido. Por ejemplo, la seña bien, que usualmente se articula con una sola mano, puede articularse con las dos manos para expresar que algo está muy bien. Cambios para indicar variaciones en la cantidad. Se cambia el número de dedos de la forma no marcada o neutra. Este pequeño grupo de señas tiene la peculiaridad de permitir variaciones en el número de dedos de la mano articuladora para introducir información numeral. En todos los casos se trata de unidades que en su forma no marcada se articulan con la mano activa en forma de mano en uno. Índice extendido, los demás índices recogidos en forma de puño. Ejemplo de ello, la seña año. Un año, su forma no marcada, un año. Se articula la mano activa cerrada en forma de puño. Año. Un año. Sin embargo, es posible que esa seña sea modificada de modo que la mano activa cambie su forma exhibiendo uno o más dedos extendidos para indicar un similar número de años. Entonces, seña de años, aquí la tenemos, un año, 2 años, 5 años y así también. Aquí tenemos año, día, hora, mes, minuto, semana, 1000, por ejemplo, punto de 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y así sucesivamente. La forma no marcada se repite. Un tipo de modificación aún menos frecuente que el anterior permite también que ciertas señas modifiquen su forma no marcada para expresar variaciones en número. En este segundo caso se trata mayormente de algunas señas con significado nominal que bien se repiten en distintos lugares del espacio o bien extienden el movimiento de la forma neutra para indicar que se trata de un número plural. Se trata de un número plural. Los ejemplos son tan escasos que podemos describirlo uno a uno. Por ejemplo, la seña árbol. Árbol. Esta seña árbol, en su forma neutra se articula, puede ser con una mano o con las dos manos colocadas al frente del cuerpo del señante. Puede modificarse del siguiente modo para significar varios árboles. Tras la primera articulación frente al cuerpo, puede articularse nuevamente con ambas manos hacia uno o varios puntos del lado derecho del cuerpo o hacia el lado izquierdo o hacia ambos lados de modo sucesivo. Árbol, árboles, muchos árboles. Estamos como que árbol por todos lados, árboles hacia la derecha, árboles hacia la izquierda.
En tal caso, que no es poco frecuente, el significado suele ser un plural indeterminado, o sea, hay más de un árbol. Casa, de modo similar, puede ser articulada repetidas veces, cada vez en un punto diferente del espacio para significar casas. Río puede ser modificado de modo muy similar al de árbol para informar que se trata de varios ríos. Puede el señante repetir la seña en diferentes lugares del espacio luego de señalar la forma neutra. Ríos, 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 muchos ríos. Sentarse. Es posible modificar esa seña para pluralizar el número de quienes se sientan. En este caso, la mano activa no se detiene sobre la pasiva al tocarla, sino que describe varios arcos sobre la mano pasiva y vuelve a tocarla cada vez. Sentarse. Sentarse. Cada arco debe terminar en un punto distinto en la mano pasiva, cada vez más apartado del primero y hacia afuera, de modo que los últimos arcos terminan en el aire, frente a la punta de los dedos de la mano pasiva. Puede hacerse así, hay muchas personas sentadas, o puede hacerse así. Mientras mayor sea el número de los individuos que se sientan, mayor será el número de arcos realizados, aunque no hay una correspondencia entre el número de arcos con el número de sentados. Niño presenta una variación en el anterior esquema que requiere un comentario aparte. Es una forma neutra. La mano toca con el dedo índice el labio superior y después se desciende abierta hacia el frente del cuerpo donde se detiene. Es usual cuando se requiere hacer referencia a más de un niño que la mano abierta no se detenga en el punto señalado antes, sino que continúe hacia un lado describiendo una línea horizontal. Niños, niños, niños. Entonces, ahí tenemos estos ejemplos. Cambios para matizar el significado de una acción. Cambios para matizar el significado de una acción. Las señas que significan acciones o describen estos estados pueden modificarse para matizar su significado. Estas señas que significan acciones o describen estados pueden ser modificadas para matizar su significado base. Ejemplo de ello, dibujar. Dibujar. En su forma neutra, la seña articulada es la siguiente: la mano en I con la palma hacia atrás y el borde externo hacia adentro. Describe con el meñique trazos en el aire, puede ser forma de círculo o formas de zigzag. El movimiento que de esa forma neutra puede repetirse una o dos veces. Dibujar. Listo. En ocasiones, sin embargo, tal movimiento básico puede ser modificado para añadir significados nuevos a la seña, de modo que la seña se haga una sola vez y termine de modo abrupto. En este caso, el significado añadido se entendería como una orden. Dibuja. Dibuja. Hacemos forma neutra, pero terminamos abruptamente. Entonces es como una orden. Dibuja. Otro cambio se puede observar en esa seña es que el número de repeticiones usualmente aumente de manera muy notoria. La seña se hace haciendo como dos veces, listo, sea en forma de círculo o en forma de zigzag. Pero hay otro cambio y es aumentar las repeticiones de una manera notoria, hacerla más de 4 veces o más, para significar que la acción de dibujar se realiza de modo continuo por un lapso prolongado. El mismo efecto de sentido que tendría en el español él dibujaba, 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 dibujaba. En ambos casos tenemos modificaciones icónicas típicas de las señas de sentido verbal, que implican, en el primer caso, cambios en la modalidad de lo predicado, y en el segundo caso, cambios en el aspecto de lo que se predica. En el primer caso sería una orden, en el otro caso sería elongar, prolongar, que la acción se haga durante un lapso muy prolongado. Veamos ahora
con más detalle en qué consisten esas variaciones. Cambios que afectan el modo de lo predicado. El tema de la modalidad gramatical es muy complejo en la lengua de señas colombiana. Esto vamos a hacerlo solo como guía. Vamos a reseñar únicamente dos tipos de variaciones modales, ambas muy frecuentes. Número 1. Las señas que permiten añadir a la seña la idea de inseguridad o duda. Número 2. Las que modifican el sentido base para añadir expresión de una orden. Cambios relativos a la expresión de duda. Cambios relativos a la expresión de duda. La duda o la inseguridad al predicar sobre una acción o al describir un cierto estado cobra en la lengua de señas siempre la forma de una disminución de la intensidad, de esa intensidad usual en los movimientos de la seña. La seña, articulada de modo muy lento y frecuentemente en un espacio más reducido en el que se usa en la versión neutra, es posiblemente también que la seña sea acompañada por rasgos no manuales, como mirada hacia arriba o hacia los lados, cabeza adelantada, hombros levantados, boca ligeramente abierta, entre otros. Para estos verbos, comer, comida, sentarse, tomar, afeitarse, cirugía, inyección, aprender, creer, abandonar, abrir, ayudar, empezar, entre otros, se puede usar esta clase de variaciones. Cambios relativos a la expresión de órdenes. El segundo modo al que nos referimos aquí, una vez visto lo relativo a la expresión de inseguridad o duda, es el modo imperativo, el relativo a las órdenes. En el modo de duda, por ejemplo, el comer, la señal de comer en su forma neutra es aquí, comer, pero si tengo dudas como que comer, ya las expresiones faciales, los rasgos manuales van a añadir un sentido de duda, ya no sería comer, mientras que los hombros se levantan como pena, es más lento comer, la sensación de duda. Pero ahora vamos a ver en este cambio lo que implica expresiones de órdenes. En la lengua de señas, ese modo se puede codificar gramaticalmente al menos de dos maneras. Número 1, según la primera de ellas, antecede inmediatamente a la seña una expresión a la acción, una seña que indica orden. En la segunda, es a la que haremos referencia, es a la estrategia de modificar la forma del verbo para expresar la acción. Las señas que aparecen en este grupo pueden sufrir cambios de forma para incorporar información relativa a órdenes que son dadas. Esos cambios siguen el mismo esquema. La duración de la seña parece recortarse, se finaliza abruptamente. La seña va acompañada a sí misma de expresiones de la cara que implican severidad. El ceño se frunce, por lo general. La mirada debe estar dirigida a la persona real o imaginaria a la que se le da la orden. Por otra parte, las señas que pueden ser modificadas para incorporar información relativa son comer, sentarse, tomar, cirugía, ahorrar, pagar, dibujar, escribir, entre otras. Entonces, en el ejemplo de comer, ahora podemos decir coma. Uno frunce el ceño, coma. Coma, usted coma. Entonces ya no es una duda, no es una señal neutra, ahora es una orden. Cambios que afectan el aspecto de la acción. El aspecto de una acción se relaciona con la manera en la que concebimos su acaecer en el tiempo. Podemos, por ejemplo, contemplar una acción en el preciso instante en que comienza. Por ejemplo, ella echó a correr, o en pleno transcurso,
ella estaba corriendo. O también podemos verla como algo que se repite una y otra vez. Ella corría y corría. También podemos verlo o concebirlo como algo que está absolutamente terminado. Ella no corrió más. Todos los ejemplos anteriores tienen en común la temporalidad pasada. Lo que los diferencia fundamentalmente es el aspecto en que están construidos. Las expresiones, los que pueden sufrir modificaciones para expresar variaciones: abrazar, bonito, celoso, aprovechar, entrar, guardar, invitar, pedir. Todas estas pueden sufrir esas variaciones. Estos cambios, por ejemplo, entrar, en su forma neutra, entrar. Para ponerlo, por ejemplo, en el momento que comienza la acción, él entró o ella entró. Él entró. O por ejemplo, él estaba entrando. Entonces lo hacemos más suave. Él estaba entrando. Él entra y entra y entra y nadie le dice nada. Entonces él entra. O sencillamente él entró. Listo. Se termina de una manera como abrupta, rápida. La lengua de señas tiene diferentes recursos para codificar el aspecto. En la mayoría de los casos se trata de modificaciones icónicas hechas a las formas neutras de las señas con significado verbal. Vamos a ver varios tipos de cambios bastante comunes, que no son todos los cambios de este tipo que pueden sufrir las señas en la lengua de señas. Según el primero, la seña se articula de modo más lento que el ordinario. El segundo tipo de modificación implica que la seña se repite, describiendo movimientos más amplios que los de la forma neutra. Tercer tipo, consiste también en una repetición, pero en lugar de hacerse esta con movimientos lentos y amplios, se repite la seña con movimientos más cortos y más rápidos que los de la forma neutra. Cuarto tipo, es asimismo una repetición, pero que no modifica el movimiento ni las ubicaciones espaciales asignadas a la forma neutra. En el quinto y el último tipo de cambio implica que la seña termina abruptamente. Estas modificaciones pueden cobrar al menos cuatro significados espectuales distintos. Aspecto durativo. Cuando la seña con sentido verbal se articula muy lentamente, podemos entenderla como algo que se prolonga en el tiempo, como una acción cuya duración estamos contemplando. Ejemplo, la seña caminar, articulada de modo muy lento a su sentido neutro, se añadiría la idea de que alguien está caminando por largo tiempo mientras alguien lo observa o espera. Entonces, caminar, pero ahora lo vamos a articular lentamente. Uy, no, esta persona está caminando por largo tiempo. Esto se conoce en gramática como aspecto durativo, cuando la acción dura en el tiempo. Cuando la seña con sentido verbal se repite lentamente, describiendo círculos amplios, tenemos el mismo efecto de sentido señalado en el párrafo anterior, según el cual la acción se realiza por un tiempo indefinido durante el cual alguna otra cosa se está llevando a cabo. La diferencia entre la articulación lenta sin repetición y la lenta con repetición parece depender únicamente del significado base de la seña. Señas que implican desplazamiento espacial de entidades como caminar, avión, viajar por tierra, asistir, enviar, venir, parecen preferir la expresión del aspecto continuativo a través
de la articulación lenta. Entonces, en estos casos, caminar, no hacemos caminaba, 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 no, caminar sin repeticiones. En virtud de su iconicidad, la mano se mueve en el espacio para representar el movimiento de entidades en el espacio. La repetición del movimiento podría ser entendida como repetición de la acción. Una cosa es que camina y otra cosa camina y camina y camina y camina. Son significados diferentes. Señas sin ese significado optan mayormente por expresar el aspecto durativo a través de repeticiones lentas que amplían el área del movimiento de la forma neutra. Entonces tenemos en la durabilidad repeticiones o hechas de una forma lenta. También tenemos el aspecto habitual. Afecta lo predicado al darle el matiz de algo que se realiza de modo constante, habitual. En la lengua de señas se codifica este aspecto modificando la seña de modo que su estructura se repite con movimientos más cortos y más rápidos. O sea, el caminar siempre está caminando. Son más lentos, ya no es caminaba o caminaba y caminaba. No. Él camina, o sea, eso lo hace siempre, es un aspecto habitual. O el come, 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 come. A diferencia de decir que come mucho, ya es diferente. Aspecto iterativo. El aspecto iterativo implica que la acción predicada se concibe como algo que se repite una y otra vez en el determinado lapso. En este caso, la seña afectada simplemente se repite sin modificar la forma de su forma neutra. Come, 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 come y come. Y no engorda. Es usual también que el aspecto iterativo se exprese a través de una estrategia diferente, que consiste en articular la seña una vez, introducir luego una seña como repetir o como otra vez, y articular de nuevo la seña en cuestión. El esquema es seña más repetir más seña, o seña más otra vez más seña. O sea, seña, comer, y repitió y comió. Eso sería el esquema 1. Vamos a llamarlo así, esquema 1. Seña más repetir más seña. Seña, comer, repetir, comer. Eso sería iterativo. Y la otra forma sería seña, otra vez seña. Comió, otra vez comió. Para dar ese sentido o esa modificación iterativa. Aspecto terminativo. La expresión de este aspecto que se puede realizar al terminar abruptamente el movimiento de una seña predicativa significa que la acción se concibe como algo que termina, que llega a su fin. Comió, pum, se cerró. Señas que clasifican una entidad con la forma adoptada de la mano. Se trata aquí de señas en que la forma de la mano refiere a distintas clases de objetos. Ejemplo, para que se entienda mejor. La seña dar no es una seña muy frecuente en el discurso de los sordos colombianos. Más frecuentemente se observan señas en las cuales la forma de la mano representa el objeto que es dado. Si uno da un objeto que tiene una forma cilíndrica, por ejemplo, un vaso, la mano adoptará una configuración manual que representa la forma del objeto. Si se da un objeto diminuto, muy fino, por ejemplo una aguja, una moneda, la forma de la mano que la mano adoptará para representarlo es la configuración de mano en o con barra atravesada o con diámetro. Así en lo sucesivo de las configuraciones manuales. En señas como las usadas en el ejemplo, la forma de la mano permite conocer la forma externa del objeto acerca del cual se predica. Esa forma externa sería una suerte de sistema de clasificación, o sea, que se divide los objetos en clases. La clase de los objetos redondos, la clase de los objetos cilíndricos, la clase de los objetos finos y así en la división que le vaya correspondiendo.
Así, las formas que la mano adopta en tales casos son conocidas entre los lingüistas, entre otros nombres, como clasificadores. Estos clasificadores son muy variados. Los hay que representan entidades erguidas y animadas: mano en 1, mano en B, mano en W, mano en 4, mano en 5. También están los que representan entidades que se desplazan sobre sus extremidades: mano en B, mano en B o B segunda y mano en quinto. También están las que representan entidades como los vehículos: mano en B. Y las que representan aviones: mano en Y. Así sucesivamente. Asimismo, una misma forma de la mano puede cobrar distintos significados según los contextos. Una mano que se mueve en el espacio puede adoptar la forma de mano en B y significaría así una persona que camina, en el caso de que las puntas de los dedos estén hacia abajo. Mano en B, pero con los dedos hacia abajo. Entonces, si por ejemplo las puntas están hacia arriba, podemos bien entender que son dos entidades erguidas que se desplazan. O si la mano en B hace este movimiento, se cierra y se abre, sería una tijera que se corta algo. En el caso que los dedos se cierren y se abran y la mano se adelanta, entonces sería tijera. Nos damos cuenta cómo la misma configuración, dependiendo del contexto, así tendrá su significado. Los estudios sobre las lenguas de señas de los sordos mantienen hoy una discusión sobre el modo en que deben analizarse lingüísticamente estas señas. Mientras algunos investigadores opinan que en ellas pueden combinarse raíces verbales representadas por el movimiento en el espacio con afijos, clasificadores, la forma de la mano. Otros estudiosos son de la idea de que en cada caso se trata de señas diferentes. Es decir, tomando como ejemplo una vez más el verbo dar, según la primera opinión, ese verbo podría modificarse añadiéndole distintas formas de la mano para informar sobre el tipo de objeto que es dado. El movimiento desde el cuerpo del señante hacia el cuerpo de la persona que recibe lo dado sería la raíz verbal. Y la forma que la mano adopta en el clasificador, según la segunda opinión, tendríamos más bien con cada variación un verbo distinto: dar objeto redondo, dar objeto fino, y así sucesivamente. Así que es una discusión entre los investigadores, entre los lingüistas, y que a nosotros nos conviene tener muy claros ambos conceptos. Así, la seña abrir, por ejemplo, cuya forma no marcada se realiza con ambas manos en B, y significa aquí exclusivamente el acto de abrir algo cerrado por hojas batientes. Por hojas batientes. Puede ser una puerta, puede ser una ventana. Ahora, si se quiere expresar abrir una botella, por ejemplo, o abrir un sobre, o abrir un libro, la seña no nos resultaría útil, porque esta seña nos daría la información de que es algo que tiene puertas abatibles, como una puerta o una ventana. Estas señas reproducen movimientos que recuerdan la acción efectivamente realizada por alguien que abre una botella, un sobre o un libro. Entonces ya no podríamos decir que una botella abriendo aquí, no señor, o un libro, no. No obstante, para los lingüistas esas señas no son una clase de mímica. No son una clase de mímica. Al contrario de las numerosas variaciones que se obtendrían al pedirle a una persona oyente que haga el gesto de abrir un libro, o que abra una botella, o que abra un sobre, etc. Cuando se solicita a personas sordas, usuarias de una lengua de señas, que representen esas mismas acciones, lo usual es que se obtenga de todas estas personas la misma versión, entre tanto que los oyentes no.
La forma de las manos adoptadas por los oyentes, por ejemplo, con mucha seguridad van a variar y van a variar mucho. Las correspondientes formas de las manos en las versiones de los sordos podemos predecir con relativa seguridad que van a coincidir siempre. La razón es que en el caso de los oyentes estamos en presencia de gestos imitativos, efectivamente, lo cual suele estar determinado por factores individuales, mientras que en el caso de los sordos se tratará de un sistema de representación determinado gramaticalmente con reglas comunes para todos los usuarios del sistema. Así que para los oyentes será un acto imitativo. Habrá unas personas que de pronto hagan abrir la botella aquí, de pronto otros harán aquí, como hay botellas con tapas roscas, como hay botellas con tapones o con corchos o con tapitas o checlas. Entonces cada uno en su forma de concebir dará una seña, pero en cuanto al sordo, como es una representación determinada gramaticalmente, ellos van a usar prácticamente la misma seña para la seña de abrir la botella. Abrir o cerrar algo con hojas batientes ubicadas en vertical. Abrir o cerrar. Puede registrarse señas correspondientes a diversos significados como desenroscar, enroscar, tapar, tapa de botella. La mano pasiva adopta la mano BC como si estuviera sosteniendo la botella, mientras que la mano activa tendrá la forma de tercero, como si se desenroscara la tapa. Entonces tendríamos allí la seña con el sordo. Caer, caer, la seña de caer. La seña exhibe la forma de la mano en B. Esta seña predica acerca de la caída de personas o de otras entidades bípedas. La caída de entidades diferentes suele ser predicada con otra forma, que es igual a la ilustrada con excepción de la mano activa, que se exhibe en la forma de B. Chocar. Esta seña tiene un significado genérico. Un cuerpo en movimiento impacta contra un cuerpo fijo. Entonces tenemos aquí una pared y puede ser una persona, puede ser un vehículo, ¿sí? Hay otras señas en lengua de señas que predican de modo más preciso la naturaleza de la entidad que se mueve. En ellas cambia solo la forma de la mano que se mueve, la activa. Si esta mano asume la forma en B con las puntas de los dedos hacia abajo, entonces sería una persona chocar o la persona chocó. Si la mano activa exhibe una forma en B con el lado cubital hacia abajo, la seña sería que un vehículo chocó. Vehículo chocar, pum. Si esa mano en B tiene la palma hacia abajo, su significado sería más específico. Vehículo de dos ruedas chocar. La seña de coger. La seña de coger. Este significado corresponde en lengua de señas colombianas a numerosas señas, cuya forma dependerá de las características físicas del objeto que vamos a coger, que será asido. La seña ilustrada es quizás la más general, que posee asimismo la acepción de asir, de coger metafóricamente algo. Acciones como coger una botella, mano en BC, seguida de mano en BD. Mano en BC y mano en BD. Coger un libro, mano en BC, seguida de mano en BD. Coger algo delicado, mano en O con barra cruzada, y así sucesivamente. Asumirán tanto diferentes posiciones de la mano correspondientes a las determinadas formas de los objetos, como diferentes posiciones relativas en el espacio. Todas tienen en común el pasar de una posición en la que los dedos están abiertos a otra en la que los dedos están cerrados.
con el pulgar. Entonces, coger algo fino, cogemos algo fino. Ubicación en el espacio puede ser donde usted quiera. Igual con un libro, con una botella, con un vaso, la ubicación espacial la determinará el contexto de lo que se esté hablando, de lo que se esté enseñando. La seña caminar corresponde al caminar de entidades bípedas, humanos, aves, animales bípedos. Entidades que se desplazan sobre más de dos extremidades pueden ser predicados con otra forma que en la mano activa exhibe mano en 5, en quinto, como los insectos, las arañas, el ganado. Entonces, este sería caminar para bípedos y esta sería para los que se desplazan en más de dos extremidades. Comer, la seña comer, tiene un significado general de alimentarse, sin especificar el tipo de alimento. Es posible, según el tipo de alimento que se tome, observar en el discurso de la lengua de señas como comer con cuchara. La seña de comer en su forma neutra sería aquí, mano en Q, cerca de la boca, pero no especifica qué clase de alimento. Ahora, dependiendo del tipo de alimento que se esté comiendo, entonces así será la seña. Comer con cuchara, entonces la mano cóncava con la palma hacia arriba se lleva a la boca. Aquí estamos comiendo con cuchara. Puede ser una sopa o puede ser con mano en H. Con la mano en B o comer algo pequeño. Entonces aquí sería mano en B o, pero la mano cóncava, entonces sería comer con cuchara. Para comer algo pequeño como galletas, como obleas, se puede usar la mano en C o la mano en O, una galleta o de pronto algún buñuelo, algún pan. Entonces ya se usa otra configuración de mano. La seña de crecer. La lengua de señas tiene al menos dos señas distintas para predicar sobre el crecimiento. Las dos usan la mano en B y pueden modificar su posición en el espacio para indicar la altura del crecimiento. La primera de ellas se usa exclusivamente para predicar sobre el crecimiento de seres humanos. En ella debe la mano tener el lado cubital hacia el suelo. Personas, eso nos enseñaron hasta cuando niños. Las personas se miden así, los animales y las plantas se miden así. El crecimiento de las personas aquí. En la segunda es usada para predicar sobre el crecimiento de plantas y animales, orientada la palma de la mano hacia el suelo. Cortar, la seña de cortar, tiene dos sentidos diferentes. El primero de ellos es abstracto, significa terminar algo abruptamente. Se cortó. El segundo significado de cortar es cortar algo con tijeras. Se puede observar en la lengua de señas colombiana algunas otras posibilidades relacionadas con este último sentido, en las cuales se cambia el instrumento cortante. Puede ser cortar con tijera o puede ser cortar con cuchillo. En este caso, este sería con tijera y con cuchillo, la mano activa en forma de B con el borde cubital hacia lo que se corta. Esto representa la hoja del instrumento. Otra variante similar muestra la mano en A, representando una mano que hace, que toma, que agarra un cuchillo por el mango. Otra seña relativa es cirugía, que también exhibe la mano, pero ahora en AB. Aquí el instrumento usado es un bisturí. Cirugía. La seña entrar tiene un sentido general. Una entidad que se mueve entra a un lugar abierto y techado. Hay otras señas que pueden tener sentidos similares, aunque más específicos. Si la mano activa muestra una forma en B o en BO o en B segunda, con las puntas de los dedos hacia abajo tenemos la entidad bípeda, entrar. Una persona entró. Pero en cambio, si se usa la mano en quinto, el sentido será un animal. Entró un animal, puede ser una araña, puede ser las vacas, en fin.
La seña frenar. La seña puede tener un sentido abstracto, disminuir parcialmente o totalmente la velocidad con la que algo real o metafóricamente se mueve. Pero hay una seña distinta para predicar el frenar vehículos de dos ruedas. Frenar vehículos de dos ruedas. Que consiste en colocar ambas manos a la misma altura a los lados del cuerpo y pasar de la posición BC a mano en A. Frenar. Al tiempo que se desplaza el cuerpo ligeramente hacia adelante. Frenar. La seña tomar, significado general de tomar un líquido, pero debido a la forma que exhibe la mano en BC, puede ser comprendido como tomar un líquido en un envase cilíndrico. Debido a eso, si se requiere diferenciar el tipo de contenedor del líquido, puede encontrarse otras señas como tomar de la jarra, mano en A, con el lado cubital hacia el suelo. Tomar ahora de una jarra, tomar de un vaso, tomar de una jarra. ¿Y qué decir de tomar en una taza? Puede ser la seña de café, tomar en la taza. Sobre las entradas conformadas por más de una seña, podemos decir para la gramática, cuando dos o más palabras se usan juntas para nombrar una única cosa, puede ocurrir dos fenómenos. 1. Forman un compuesto, es decir, conforman juntas algo distinto a la suma de sus partes y constituyen algo que se considera una tercera palabra. 2. Forman una frase, es decir, una estructura que es igual a la suma de sus partes. Ejemplo de los compuestos: matrimonio civil. Señas que lo conforman: casarse y corbata. Padres. Señas que lo conforman: papá y mamá. Enviar, meter y lanzar objetos. Buceo. Señas que lo conforman: careta y nadar hacia abajo. Estos son ejemplos de compuestos. Un compuesto se forma cuando las palabras que se juntan constituyen algo que no es igual a la suma de sus partes. En combinaciones como camión cisterna u hombre rana, una de las palabras del complejo pierde bien su significado usual, bien su naturaleza gramatical, o las pierde ambas, convirtiéndose con ello en algo diferente a lo que usualmente es. Veamos un ejemplo de ambos fenómenos con el compuesto hombre-rana. Al pluralizarlo, únicamente el nombre inicial asume la S. Entonces el plural sería hombres rana. Ejemplo de cambio de naturaleza gramatical. La palabra rana, por otro lado, no mantiene aquí su significado usual. Es apenas un modificador de hombre. Tales conjuntos se llaman palabras compuestas o compuestos. Son una especie de palabras en sí mismos. ¿Por qué constituyen compuestos estos conjuntos de señas? Miremos. Matrimonio civil está formada por la seña de casarse y corbata. La seña de corbata, sin embargo, no se realiza del mismo modo que en su forma independiente. En ese caso, la seña muestra un movimiento vertical, la seña de corbata, movimiento vertical a lo largo del torso, seguido de un movimiento horizontal abajo del cuello, al cual se acompaña con movimientos laterales de la cabeza. Corbata. En matrimonio civil, esta última parte del movimiento de la mano aquí como acomodándose la corbata y el movimiento de la cabeza se pierde en el matrimonio civil. Eso se elude allí. Entonces quedaría matrimonio civil. Ya ahí no tiene ni el movimiento de aquí del nudo ni el movimiento de la cabeza. Padres está formada por papá y mamá. Estas señas, cuando se usan individual, se repite papá, mamá, papá, mamá. Ese movimiento se pierde cuando se combinan.
para formar la palabra o la seña padres, donde el movimiento se realiza una sola vez, padres. Enviar, esta forma está formada por meter y lanzar objeto. Meter como seña independiente se realiza con un amplio movimiento que lleva la mano activa desde un lado del cuerpo hacia el interior del cilindro formado por la mano pasiva. Meter. Ese movimiento se pierde en la composición, en el compuesto de enviar, donde lo significativo aquí es que la mano activa salga de ese cilindro. No es que se meta, sino que salga. Enviar. Aquí lo más significativo es esto, que este sale y se va. En la palabra buceo, para esa seña, aparece una seña modificada. Nadar está modificada. Esta seña nadar es una variación dialectal. O sea que su uso ha sido el uso de esta seña fue documentado en Cali. Aquí aparece modificada en la dirección del movimiento. En su forma no marcada, nadar es horizontal, pero en buceo su forma va hacia abajo. Ahora en la segunda parte están las frases o las oraciones. Ejemplo en español de lo que son frases. Dice, los ejemplos: león feroz, cuerda de guitarra, juguete de madera. En ellas, los nombres mantienen su forma original, su independencia gramatical en español. De ellas se desprenden posibles nuevas combinaciones. Puede decirse también feroz león, cuerdas de guitarra, madera de juguete. Estas frases, opinión de los informantes sordos, quienes insistieron en que se tomara en cuenta esas estructuras complejas de varias señas para denominar ciertos fenómenos. Entre ellas hay casos en los cuales los conceptos se construyen siguiendo el mismo modelo. Dos ejemplos para ello. Los nombres de las profesiones y los oficios suelen codificarse en lengua de señas colombiana a través de combinar la seña relativa al arte o a la disciplina referidos y también la seña de persona. Así, arquitecto se expresaría combinando arquitectura más persona. Artista se representaría como arte más persona, y así en lo sucesivo. Esta práctica puede obviarse en plena conversación cuando el contexto es lo bastante claro como para saber inequívocamente si estoy hablando de la carpintería, o estoy hablando del carpintero, o estoy hablando del científico o de la ciencia. Eso hay que tener en cuenta si el contexto es bastante claro. El otro ejemplo son los nombres de establecimientos comerciales. Estos nombres se construyen combinando una seña que designa algo que allí se vende, seguida o precedida. Recuerde que no hay un orden específico por la seña almacén. Entonces los nombres de los establecimientos también se conforman de dos señas: lo que allí vende y la seña almacén. Entonces sería cafetería, café más almacén; carnicería, carne más almacén; droguería, pastilla más almacén; ferretería, taller más almacén. Ninguno de los ejemplos anteriores forma compuestos, pues cada una de las señas en cuestión conservan completas sus formas y carece al combinarse de un orden relativo de aparición. Cafetería, café más almacén, da igual; señal almacén más café daría igual en el discurso en lengua de señas. En discurso es común incluso que se eluda la seña modificadora, de tal manera que la seña café así sola puede equivaler a cafetería, sin añadir almacén, o arte, sin la seña de persona. Puede ser usada en el sentido artista. Entonces, cuando los contextos son lo suficientemente claros como para distinguir que se está hablando de algo, se puede omitir la seña modificadora. Debido a todo esto, se clasifican tales conjuntos como frases.
Así hemos terminado nuestro taller. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde, vamos a continuar practicando la interpretación. Escuchemos música, escuchemos prédica, vea televisión y todo lo que usted pueda escuchar, procure interpretarlo. De hecho, en los noticieros ya tenemos para la población sorda interpretación. Observe al intérprete y escuche la noticia y usted intente interpretar, no como el intérprete lo está haciendo, sino como usted pueda comprenderlo. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Nos veremos en un próximo